En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. ¿Es Estados Unidos el último imperio mundial que predice la Biblia en el libro de Apocalipsis? Y si es el último imperio mundial, ¿cuáles serán las causas que propiciarán su ruina y su caída final? Les habla el pastor Héctor Delgado y para mí, como siempre, es un inmenso placer enviar un afectuoso saludo a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos aquellos amigos y amigas que desde diferentes países nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, Pastor Delgado, y bienvenido a nuestro programa Fe y Sociedad. Bienvenidos sean nuestros amigos que nos acompañan cada semana y damos gracias una vez más al Señor por darnos este privilegio de llegar hasta ustedes. La discusión del programa de hoy. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros, de tener su atención y alabamos a Dios por ello. Queremos también animarles a que puedan compartir, como siempre les animamos a compartir esta transmisión, a compartir el enlace con otras personas y también a suscribirse al canal del pastor Héctor Delgado o Dauris Contreras y pues seguir creciendo y seguir nosotros avanzando en el conocimiento de estos temas. Vamos, antes de continuar, elevar una plegaria al Señor. Dios eterno del cielo, te agradecemos una vez más porque nos das una nueva oportunidad para venir a este lugar, a este momento y presentar un tema concerniente a la Biblia. Oramos para que tú nos dirijas, que nos des sabiduría y que nos des humildad y que nos ayudes a entender que tú tienes el control. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, como quizás nuestros amigos oyentes recordarán, iniciamos esta serie de estudios sobre los imperios mundiales, analizando precisamente los grandes imperios que se narran en las cadenas proféticas del libro de Daniel. Posteriormente pasamos a una segunda parte analizando el tema de el último imperio mundial, donde estuvimos ya explorando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Allí nos concentramos de manera especial en el significado y la naturaleza y las acciones de la primera bestia que sale del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene boca de león, pata de oso, cuerpo de leopardo. Pero también estuvimos mirando en esa ocasión el surgimiento de una segunda bestia que sale de la tierra. Y estuvimos mirando también la naturaleza y las acciones de este poder solo de manera introductoria. En el día de hoy, que estamos tratando la tercera parte de este tema del último imperio mundial, estaremos retomando algunas descripciones que tiene el libro de Apocalipsis respecto a las acciones de la bestia que sale de la tierra, específicamente en esta etapa que menciona el versículo 11, la última parte, cuando está hablando como dragón. Bien, Perdón, Héctor, dijiste versículo 8, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11. 11, perfecto. Sí, la última. Fue que no se escuchó bien cuando mencionaste. Ok. La última parte del versículo 11. Me gustaría recordar también que en esa ocasión empezamos a identificar la identidad de este poder y llegamos a la conclusión, en base a algunos análisis del texto, que estamos hablando aquí del último imperio mundial que, según la profecía, es Estados Unidos de Norteamérica. En el día de hoy vamos a tratar también de contextualizar esta parte en la que podemos entender de manera más adecuada cuál es el conflicto real que allí se está desarrollando. Lo primero que quiero decir es, y es algo que ya lo hemos conversado en otros programas, en otros estudios y en algunas ponencias que hemos hecho en algunos simposios. De manera especial, el libro de Apocalipsis, en lo que tiene que ver entre el capítulo 12 al 14,
tiene un tema fundamental y es el tema de la adoración. Esa sección también se conoce como la sección de los motivos falseados. Entiéndase, el dragón que falsifica o parodia a Dios el Padre, la bestia que sale del mar, que parodia o falsifica al Hijo, y la que sale de la tierra haciendo descender fuego del cielo, que parodia o falsifica al Espíritu Santo. Estamos hablando entonces de una falsa Trinidad en contraposición en contraposición a la Trinidad verdadera. El tema de la adoración es central porque solamente en los capítulos 12 al 14, y yo le pediría que hagan el ejercicio leyendo esta porción del Apocalipsis y anotando en un cuaderno o en su tablet o en su teléfono las veces que el término adorar aparece allí. Y van a encontrar que el término aparece 8 veces. Estaría apareciendo en el capítulo 13, verso 4, 8, verso 12, verso 15, también en el capítulo 14, verso 7, verso 9 y verso 11. Solamente en el verso 7 es la única vez donde se menciona la adoración verdadera. Temed a Dios y dadle honra y adorad a aquel. Allí se menciona la adoración verdadera, pero las 7 restantes menciones hacen referencia a la falsa adoración. De manera que la falsa adoración versus la adoración verdadera es un tema determinante en esta porción. Otro asunto es que aparece allí que los mandamientos de Dios son como el punto focal que define la controversia. Cuando leemos el capítulo 12, verso 17, que describe al remanente, una de las cualidades del remanente es que es fiel a los mandamientos de Dios. Según el capítulo 14, verso 2, en el contexto mismo y en el centro de la controversia, la fidelidad del pueblo de Dios se destaca como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora bien, ese tema de los mandamientos de Dios en el contexto de una adoración verdadera y falsa ya era anticipado por el contexto del libro. Cuando leemos el capítulo 11, verso 19, encontramos que el templo fue abierto y que el arca de su pacto se dejó ver allí. El arca del pacto es el lugar donde están las tablas de los 10 mandamientos. Por lo tanto, es como si Juan dijera: presten atención porque lo que sigue a continuación está relacionado con el tema de la ley de Dios. Cuando esta sección cierra a la altura del capítulo 15, verso 8, encontramos otra referencia al templo. Dice que se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Jean Paulin, en cierta ocasión, haciendo un análisis de esta porción, advirtió correctamente que el libro de Apocalipsis predice una crisis anti-ley y anti-sábado. El primer mandamiento, por ejemplo, está referido en Apocalipsis 13, versículos 4 y 8, porque allí ustedes saben que el dragón y la bestia pretenden ser adorados como dioses, pues el primer mandamiento precisamente prohíbe adorar a otros dioses delante de Dios. El segundo mandamiento es atacado en el versículo 15 del capítulo 13, porque allí la criatura, que es la bestia, asume una posición divina y procura adoración. En el segundo mandamiento precisamente se prohíbe adoraciones de imágenes. Sin embargo, la bestia erige una imagen y quiere que sea adorada. Entiéndase la segunda bestia. El tercer mandamiento, que prohíbe tomar el nombre del Señor en vano, es atacado por los nombres de blasfemia que tiene la bestia, según Apocalipsis 13, versos 1, 5 y 6. Y finalmente diría que el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del séptimo día, el sábado, como día de reposo, es desafiado por el tema de la marca de la bestia en Apocalipsis 14, porque la marca de la bestia es la parte opuesta o la contraparte al sello de Dios, y el sello de Dios tiene que ver con el día de reposo. Según Apocalipsis 14, verso 7, se hace un llamado a adorar al Creador que hizo la fuente de las aguas y todas las cosas que en ellos hay. Y cuando nosotros leemos la parte final del cuarto mandamiento, encontramos casi palabra por palabra la misma descripción. Dios quiere que ese día se observe porque en él terminó de crear todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y en todas partes. Con esa introducción, damos paso entonces al siguiente argumento. Gracias, Héctor. Gracias por presentar esos elementos que están en el texto. Ahora, quiero tal vez hacer una puntualización
tú hablabas de que Estados Unidos viene a ser el último imperio. Recuerden, mis queridos, que estamos presentando la primera perspectiva de Apocalipsis respecto al último imperio. Tanto Estados Unidos como otras naciones serán vistas ya en el capítulo 17. Hay dos escenas que Apocalipsis presenta. La escena Apocalipsis 13 es una escena del fin entre estas dos potencias, la primera bestia que ya pudimos ver, ese poder político religioso que dominó durante la Edad Media, y Estados Unidos como teniendo un rol preponderante en los eventos finales. Ahora bien, cuando hablamos del último imperio, vamos a ver más adelante en Apocalipsis 17 que es una especie de confederación político-religiosa en la cual Estados Unidos tiene un papel preponderante. No sería tal vez Estados Unidos el imperio último exclusivamente, porque el último imperio tiene que ver con una confederación más grande que simplemente los Estados Unidos, pero la perspectiva de Apocalipsis 13 presenta un rol importante que tendrá Estados Unidos como una especie de, no sé, de instrumento, un instrumento para efectuar lo que en última instancia el imperio último realiza. Y ya dijimos, ya vamos a repetir, ese último imperio tiene que ver con una confederación, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países, pero es una unión que tiene carácter político-religioso. Ahora bien, respecto a lo que tú mencionabas, Héctor, en cuanto al sello, a la marca de la bestia, perdón, tú mencionabas cómo en Apocalipsis 13 se presenta la contraposición que hace la bestia en cuanto a Dios. Y explicaste muy bien una falsa trinidad que existe en Apocalipsis, que se opone precisamente a un Dios triuno. Y parte de eso tiene que ver también con la marca de la bestia. La marca de la bestia es precisamente otra señal de counterfeit o de falsedad, de contraposición a Dios, porque ya en Apocalipsis 7 se ha presentado lo que es el sello de Dios. El sello de Dios en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 3, y todo el capítulo que habla de los sellados y de los 144,000. De hecho, bueno, tu primer libro fue sobre los 144,000 en Apocalipsis 7. El sello de Dios que aparece allí, cuando estudiamos en qué consiste el sello de Dios, tenemos que ver varias cosas. En primer lugar, el mismo Apocalipsis que nos presenta. Cuando se habla del sello de Dios en Apocalipsis capítulo 7, dice que ha de ser impuesto en la frente, ¿ok? En la frente de los sellados, de los siervos de Dios. Los ángeles, los 4 ángeles son detenidos y de que los vientos de destrucción no soplen hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados. En Apocalipsis capítulo 2 encontramos que se dice que al que venza le pondré el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre de mi Dios en su frente. Entonces allí comienza a aparecer un nombre en la frente de los que venzan. Más adelante en el capítulo 22:4 o 22:7 me parece que dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Una vez más comienza a presentar el elemento de algo en la frente, si es sellado, y Apocalipsis habla del nombre de Dios en la frente. Eso es evidente que parte del sello tiene que ver con lo que es el nombre de Dios. Y el nombre en la Biblia es el carácter de Dios. Vamos a hacer una pausa, Héctor, y vamos a continuar con esta sección. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando el tema del último imperio mundial, Estados Unidos en la profecía. Y ya vimos que la sección en la que aparece es una sección marcada de manera enfática por el tema de la adoración verdadera versus la adoración falsa. Hemos visto también que esta sección donde se describe está narrando los motivos falseados, entiéndase la falsa Trinidad contra o versus la verdadera Trinidad. El pastor Dauri en la sección anterior ya empezó a señalar y continuará haciéndolo en esta nueva sección,
que el tema de la marca de la bestia también constituye como esa contraparte de lo que ya en la primera parte del libro se conoce como el sello de Dios. Así es. Entonces, decíamos que el nombre de Dios estará escrito en la frente de aquellos que han vencido y aquellos que ya han sido salvos en Apocalipsis capítulo 22. El nombre tiene que ver con el carácter. Y el nombre de Dios, según dice Éxodo capítulo 34, dice que allí se proclama el nombre de Jehová. Y Jehová proclamó su nombre. Y cuando lo proclama, como Moisés allí, lo que habla es del carácter de Dios. Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Por lo tanto, el sello de Dios en la frente de los seres humanos, parte de lo que incluye ese sello es el carácter de Dios. Aquellos que han sido sellados han manifestado el carácter de Dios. ¿Y cómo eso ha ocurrido? Bueno, según dice el libro de Efesios, el Espíritu Santo es el instrumento sellador. En el capítulo 4:30 dice que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para vida eterna. Y en otro lugar, me parece que es el mismo lugar, capítulo 1, dice que el Espíritu Santo es las arras o la garantía de la salvación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella y ahora el Espíritu Santo reproduce el carácter de Dios en nosotros. Por lo tanto, los que son sellados han sido sellados por el Espíritu Santo cuando aceptan a Cristo. Ahora el Espíritu Santo reproduce el carácter de Cristo en ellos y es reproducido a través de la obediencia a la palabra de Dios. Pero la Biblia también menciona otros elementos que tienen que ver con el sello. Y bueno, no nos va a dar mucho el tiempo para explicarlo todo, pero brevemente quisiera mencionar dos cosas más. Primero, en la Biblia, en Isaías capítulo 8, se presenta la ley como algo que ha de ser sellado entre los discípulos. Sella el testimonio, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Más adelante encontramos en el libro de Ezequiel el sábado como una marca, como una señal. Dice en el capítulo 20:12 y capítulo 20:20, santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios que los santifico. Hay una señal que está en el sábado. Entonces, cuando encontramos en Apocalipsis lo que es el sello de Dios, estamos hablando de ciertas características que tienen las personas que son selladas, pero que en el contexto del momento final, previo, antes de que se acabe todo, antes de que Cristo venga, hay una batalla campal que se libra, y esa, como tú decías, Héctor, es una campaña que tiene que ver, una batalla campal que tiene que ver con adoración. Y en este caso, y ya en este momento final, último, antes de que Cristo venga, ahora sí, el sábado vendrá a ser un punto de toque, una piedra de toque, que va a identificar ya los que han sido sellados, los que el Espíritu Santo ha reproducido el carácter de Dios en sus vidas, aquellas personas que se han dedicado a Dios, como dice el libro de Timoteo, y tiene este sello: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Todos que han sido guiados por el Espíritu Santo, que han sido fieles a Dios, que han obedecido a Dios, que han sido leales a Dios, a la verdad de Dios, entonces ahora le siguen siendo fieles a Dios cuando la bestia trata de imponer esta marca. Eso es importante, Héctor, que los conozcamos, porque el texto de Apocalipsis viene a decirnos una frase interesante. La frase interesante es en el versículo 18. Aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento. Una expresión similar va a aparecer en Apocalipsis 17, llamando a una sabiduría. No es una sabiduría de números 666, no es una sabiduría que viene del cielo. Es evidente que aquí se está hablando de un elemento teológico que ha de entenderse a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando vemos en Apocalipsis 13 el asunto de la marca de la bestia, es porque ya hay un contexto del sello de Dios que ha sido presentado en Apocalipsis capítulo 7 y que ahora esta bestia que se opone a Dios, que ha hecho una falsa trinidad, también va a imponer su marca. Y como en el libro de Apocalipsis, que tú mencionabas, es un libro que está lleno de lo que es el tema de la adoración, los fieles de Dios deciden adorar a Dios. ¿Y cómo es, Héctor, ahora que se define esa adoración? Bueno, ya vimos el sello de Dios y la marca de la bestia. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que el sello de Dios
tiene que ver con el sábado, ya en esta parte final por lo menos, y la marca de la bestia tiene que ver con algo opuesto a esto. ¿Qué sería lo opuesto? Bueno, una de las cosas que señalamos, Dauri, fue que el llamado a la adoración a Dios está acompañado de la expresión adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las Vaya, las fuentes fuentes de de las las aguas. aguas. Cuando leemos esa parte, es evidente que se está citando textualmente la última parte del cuarto mandamiento, que habla de la observancia del sábado, y la razón que se alude en el mandamiento mismo es que debemos observarlo por cuanto Dios creó todas las cosas. Así De es. manera que el tema de la adoración afecta sensiblemente la experiencia del pueblo de Dios, porque se supone que debe adorarse en espíritu y en verdad. El libro de Apocalipsis habla que la fidelidad del pueblo de Dios se mide en términos de su lealtad a los mandamientos. Aquí Apocalipsis no está hablando de salvación por obras. Tampoco el tema de Apocalipsis es el tema de la soteriología per se, es decir, cómo se salva el ser humano. Sí, correcto. Eso lo describe Pablo en Romanos y en Gálatas. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, puesto que el tema es el de una confrontación final, lo que se destaca es la conducta ética del pueblo de Dios, porque esa conducta ética precisamente es la que revela que ellos son leales a Dios y son obedientes a los mandamientos. Perfecto. En otras palabras, lo que Dios sella con el Espíritu Santo de forma interna es manifiesto de forma externa. Exacto. Y La parte de esa, obediencia a los mandamientos es claro, la evidencia externa de que hay un poder superior que gobierna la vida de los salvos. perfectamente. Yo quiero también mencionar, para responder mi propia pregunta, que el sábado, como sello también, contiene algunas características que contienen los sellos de la antigüedad, que es el nombre de quien gobierna, el lugar donde gobierna y el título de quien gobierna. En este caso, el cuarto mandamiento contiene eso. Dios es el nombre, el título es creador y donde gobierna es el cielo y la tierra. De esa manera podemos ver algunas características de un sello en el mandamiento del sábado. Ahora, ¿cómo se contrapone el mandamiento? ¿Cómo se contrapone este sello de Dios con la marca de la bestia, Héctor? Si es así, ¿cuál vendría siendo cuál la marca de la bestia entonces? Bien, en otras ocasiones, Daura, incluso fuera de cámara y antes de este programa, ya habíamos abordado este tema, tratando de entender el significado de la expresión una marca puesta en la frente y en la mano. Quizás tú recuerdes, Daura, que en un viaje que hicimos a otra localidad, durante los tiempos de pandemia, íbamos conversando precisamente el tema de la marca de la bestia y descartando la posibilidad de que estuviera asociado con el tema de la vacuna O el o que chip. estuviera asociado con el microchip. Entonces, en ese momento nosotros íbamos al Antiguo Testamento y tratábamos de encontrar varios pasajes y quizás son oportunos en esta ocasión. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel, le dio las instrucciones de los panes sin levadura. ¿Recuerda eso, Dauris? Sí, claro Tenían que que sí. celebrar la Pascua y durante un Ujú. tiempo había que comer el pan sin levadura. Ujú. Entonces, dice el versículo 9 del capítulo 13 de Éxodo que esa observancia religiosa iba a ser para ellos como una marca distintiva en la mano y en la frente. Y cuando nosotros leemos eso, inmediatamente recordamos lo que dice el libro de Apocalipsis. Mientras que el sello de Dios en este libro se pone en la frente, la marca de la bestia está siendo puesta en la frente y en la mano, y ya veremos por qué. En el verso 16, cuando se habla de la consagración de los primogénitos, también se dice que ese mandamiento que Dios le está dando de consagrar los primeros nacidos, que son de los animales machos o de los seres humanos varones, dice que ese mandamiento será para ellos como una marca distintiva en la mano o en la frente. Cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 8, que ya hemos pasado la repetición de los 10 mandamientos, Moisés le dice al pueblo de Israel, estos mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó, átalas en tus manos como un signo, como una señal, y llévalas en tu frente como una marca. Y finalmente, en Deuteronomio capítulo 11, verso 18, en el contexto de varias ordenanzas religiosas que Dios le ha dado al pueblo, leemos que Israel debía grabarse estas palabras en el corazón y en la mente, atarla en sus manos como un signo y llevarla en su frente como una marca. De manera que, metafóricamente hablando, tener una marca en la frente y en la mano es tener grabadas las palabras de Dios en el corazón y en la mente. Cuando Apocalipsis habla de que la bestia que surge de la tierra, que en este caso creemos que es Estados Unidos,
le da aliento de vida a la imagen de la bestia, que no es más que una institución religiosa que domina ahora el poder civil, como lo fue la primera bestia en su momento, en tiempos pasados, y se impone una marca en la frente y en la mano, lo que estamos ante un elemento de falsa adoración. Correcto. El que se está imponiendo una falsa ordenanza religiosa, y al imponerla en la frente y en las manos, se está reproduciendo el espíritu de la religión israelita del Antiguo Testamento. De la manera que Moisés quiso que Israel pusiera en práctica y viviera e interiorizara los mandamientos divinos, ahora la bestia que sale de la tierra a través de una imagen religiosa, una institución religiosa, impone también una falsa observancia religiosa que espera que sea asimilada, interiorizada, como Moisés esperó que los israelitas lo hicieron. Nosotros creemos que evidentemente esto tiene que ver con un mandamiento que entra en conflicto con el mandamiento que está asociado al sello de Dios, que es el día de reposo. Por lo tanto, la marca de la bestia, nosotros la hemos interpretado como un falso día de reposo. Entiéndase en este caso el domingo, primer día de la semana. Muy bien. Hay otra, en ese tenor, Héctor, el libro Apocalipsis capítulo 13 dice que hacía, versículo 16, que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, como ya tú acabas de explicar, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se vería, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ese número 666 ha sido un número que pues ha aterrorizado, películas se han hecho con eso y que todo lo otro. Es un número simbólico que, como dice el mismo texto, es un número de hombre. A través de todo el Apocalipsis nosotros vemos que todo aparece en series de 7 y en toda la Biblia el número 7 y parece que tiene el significado de lo perfecto, lo completo, de modo que cuando se opone precisamente una falsa trinidad con 666, y mientras lo que Dios presenta, entonces estamos hablando de una imagen o una obra a la manera de hombre en contraposición a lo que Dios ya ha hecho. Lo podemos decir, un proyecto político religioso que casi se consuma, que casi llega a establecerse, casi llega, pero a concretizarse y dominarlo todo, pero que realmente no llega al estado de consumación final. Y es interesante que el enemigo ha engañado a la gente para que crea que la marca de la bestia tiene que ver con un microchip, tiene que ver con una vacuna, tiene que ver con esto, con lo otro. Y bueno, otro elemento es que aquí hay un elemento económico en cuanto a la marca de la bestia. Ahora, Dari, lo que sí, una cosa es clara, la marca de la bestia tiene que ver con un asunto espiritual, Claro que religioso, sí. Perfecto. y práctico. Eso es así, Y pero tiene que ver con una observancia religiosa que no tiene más autoridad que la tradición de la iglesia. el asunto con esto es que esa observancia religiosa, la imposición que presenta la palabra acá es que va a ser forzada. Exacto. Va a ser forzada. Sí, es una legislación. Y al ser forzada, entonces ya eso viola la libertad de conciencia con la cual Dios nos creó. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, estamos mirando esa escena de la historia que se consuma al final y que después en Apocalipsis capítulo 17 vamos a ver una escena aún más completa, porque no solamente hay dos entidades, la bestia primera y la bestia segunda, sino que ahora es un conglomerado de naciones que se unen para hacer los planes últimos para esta tierra. Hay que recordar que cuando la marca de la bestia está siendo impuesta, para forzar su aceptación, se pone en marcha una especie de boicot económico. Algo muy parecido a lo que nosotros vemos hoy con las sanciones económicas. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, tiene a una nación enemiga y quiere impedir su avance en ciertas áreas, lo que hace es, bueno, puede guerrear contra ellos, pero una práctica común es el tema de las sanciones económicas para limitar el desarrollo. Y así hay naciones que nosotros podríamos señalar ahora mismo
que están hundidas en la miseria total, producto precisamente de esas sanciones. Sanciones que vale la pena decir, Dauris, se tiene poder para que sean total y absoluta, pero que nadie va a poner en marcha un genocidio a través de una sanción. Pero Claro. va a llegar un momento en la historia en la que la presión será tal que se prohibirá totalmente comprar y vender, es decir, tener acceso a los bienes de consumo diario para tratar de forzar al pueblo de Dios a que se someta a esa observancia religiosa. Cuando a la gente le toca en su bolsillo, hace lo que sea para sobrevivir, porque el ser humano tiene ese sentido de supervivencia. Así es. Ahora, cuando estamos hablando de un tema como este, habrá que decidir, porque el sello de la bestia y el sello de Dios están opuestos el uno al otro. Primero, el sello de Dios, una de las razones por las cuales es colocado es para proteger a los sellados de la destrucción de las plagas que Dios va a enviar. Sin embargo, el que reciba la marca de la bestia será protegido de la misma persecución que la bestia va a realizar. Entonces, tenemos que decidir si queremos recibir el castigo de Dios o mejor adorar a la bestia y no ser perseguido por la bestia. Aunque el tema de las plagas no es lo que estamos tratando hoy, precisamente las plagas lo que hacen es que hacen que Dios, como al gobierno egipcio, al imperio egipcio, ataca las estructuras establecidas a través de la cual opera el sistema global. No, cuando digo de las plagas me refiero a la destrucción de Apocalipsis 7 que los ángeles sostienen los 4 vientos. En ese punto yo quiero asociarlo con el tema de la marca de la bestia, porque si hay una prohibición de compra y venta para los fieles, cuando Dios envía las plagas, Dios está atacando la estructura de la cual el mundo se sostiene. Precisamente. Correcto. Es como decir, si mi pueblo no puede tener acceso a esto, bueno, pues se la vamos a dificultar a ustedes también. Ese es el tema de la retribución, Dios pagando conforme a los hechos al que produce el hecho mismo. Por esa razón, nuestra lealtad debe estar en el lugar correcto. Así y si nosotros hoy día, simplemente por conveniencia, decidimos violar la ley de Dios, violar los mandamientos de Dios, simplemente porque me conviene, porque por la comodidad, el mundo está hecho para que se trabaje el sábado, el mundo está hecho para que se vea el sábado, y yo me invento todas las excusas del mundo, incluso hasta textos bíblicos uso para decir que eso está abolido, que eso no vale. Entonces, estamos en un problema de lealtad a Dios. Y habiendo llegado, Dauri, ya a la parte final de nuestro tema, señalar eso que tú dices, me gustaría tomarlo nuevamente. Dauri, ¿cómo es posible que una persona, por escasos bienes materiales que le permite vivir el presente y nada más, es capaz de sacrificar su lealtad a la obediencia de este mandamiento? Entonces, si ahora que no hay más que una claudicación personal sin presión, ¿qué capacidades tendré yo espirituales? ¿Qué capacidades espirituales tendré yo en su momento cuando llegue el boicot económico que menciona el libro de Apocalipsis? Si ahora, sin nadie estarme presionando, excepto que es una falta de fe mía personal, yo estoy claudicando en la observancia de este mandamiento, yo estoy seguro que una persona que claudica así tampoco podrá sobrepasar la última crisis que vendrá sobre la tierra. Dauri, ¿qué le podríamos decir a nuestros oyentes ahora al finalizar nuestro programa? Decirles que compren la verdad y no la vendan. En segundo lugar, que desarrollemos una fidelidad a Dios que sea inamovible. Como dijo Cristo, el que pierda su vida por causa de mí la hallará, pero el que la quiera hallar, la perderá. Nuestra fidelidad a Dios debe estar por encima de todo. Aunque yo tenga que pagar con la vida misma, nuestra lealtad a Dios debe ser lo más importante. Fuera de un ambiente de crisis, yo diría que es hermoso descubrir la verdad y descubrir al mismo tiempo que vale la pena vivir por ella. Así es. Pero cuando la crisis llega, quizás es el momento de transición en el que ahora yo debo descubrir que la verdad también es digna de morir por ella. Así es. El libro de Apocalipsis nos muestra que llegará ese momento y que solamente los que tengan una fe inconmovible podrán sobrepasar ese último gran conflicto.
Solo aquellos que desde hoy se están alimentando y desde ya con la poderosa palabra de Dios podrán tener el aceite extra que las vasijas de nuestras lámparas espirituales necesitan para permanecer con una luz que nos guiará hasta el encuentro con Cristo. Apocalipsis 14:12 dice: aquí se verá la paciencia de los santos. Otras versiones traducen la expresión paciencia como: aquí se verá la perseverancia de los santos. Esa crisis que viene en camino requerirá de nosotros un aguante como el que tuvo Cristo ante las horas aciagas de Getsemaní y aquellas horas que lo llevaron hasta el Calvario. Que Dios tenga piedad de nosotros en ese momento y nos ayude desde ya a estar cultivando esa relación que hoy por hoy quizás no tenemos, ni ustedes que nos escuchan, ni nosotros que estamos estudiando esto. Pero que Dios pueda bendecirle, y entonces será hasta la próxima entrega. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.